mente. Vi que has mandado los artículos, no los he leído, Diego. Ya vi los artículos que has mandado. Hacia el ojo nomás, todavía no he leído nada. Todavía empezó casi todo el día corrigiendo una cosa que tenía que corregir. Ok, mira, la circulación del Atlántico también, justo lo que se ve en la película El día después de mañana, que debido al calentamiento global se puede detener el flujo hacia Europa del Norte, podría generar un enfriamiento. Claro, ahí exageran, ¿no? Sale que habría una nueva gran glaciación. No, sí, pero eso no se va a dar. Porque vamos a suponer que se corte, pero la temperatura siga subiendo a nivel global. Ya no habría hielo, pues. Así como en la época de los dinosaurios, no hay hielo. Claro, la distribución continental era distinta en ese momento, porque toda la masa continental en realidad está en Pangea. Estaban todos los continentes juntos en la zona ecuatorial. Pero de todas maneras, la temperatura era bastante más alta que ahora y no había hielos en ninguna parte. Era un clima mucho más cálido. Y había dinosaurios de todos tipos. Entonces, el Atlántico es uno, los bosques boreales también, porque tiene una cantidad enorme de carbono que fija, el bosque amazónico. En realidad, el océano también es importantísimo, porque hay muchas cosas con el océano. Y el océano puede terminar fungiendo como un emisor de CO2 en determinado momento, si es que se sigue calentando. La Antártida, el este, cada quien funciona de manera distinta debido a la circulación oceánica en cada uno. Hay corrientes que afectan a un lado y no afectan al otro, y por eso que sí tiene una dinámica distinta en términos de hielo. Pero todos son factores importantes que pueden comenzar a desencadenar, en caso de que uno se comienza a decaer, vamos a poner de esa manera, podrían a desencadenar o ayudar a desencadenar otros efectos. Por eso que son retroalimentadores. Ok, entonces el asunto es, ya, la gente se está uniendo sin necesidad que yo les pase, ¿no? Entonces está bien, no hay problema. Pueden entrar cuando quieran. Porque el problema que yo tenía es que si yo tengo que estar permitiendo la entrada es una desgracia. Me se interrumpe. Pero si entran así y no, nada les impide entrar, que entren más lo que quieran. Ok, entonces lo que le decía, miren, el 19 que fue hecho este cuadro, se supone que deberíamos tener cero emisiones para el 2045, 2050 como máximo. El asunto es que ya estamos en 2024, las emisiones han seguido elevándose, lo que implica que si tuviésemos que poner a cero, tendría que ser cerca de 2035 o lo más. O sea, de acá a 10 años. Cosa que no se va a dar, ¿no? O sea, nuestro sistema económico global depende de los combustibles fósiles en gran medida y no hay manera que podamos llegar a emisiones cero. O sea, es un sueño. Que algunos digan que sí, que tenemos que sí, eso no se va a dar. No hay manera que toda la economía que ha crecido pues hace 200 años a esta velocidad y que ha permitido que la sociedad evolucione bastante rápido, de un mundo totalmente agrícola a un mundo mayormente urbano y con alta tecnología, eso no va a desaparecer pues en 10 años. O sea, no vamos a poder cambiar eso por energías renovables en 10 años porque simplemente no hay cómo. Y las energías renovables actualmente están sirviendo solamente para llenar los huecos por el alto crecimiento que se está dando, eh, porque la energía fósil no es suficiente. O sea, a pesar de que se sigue generando más emisiones por combustibles fósiles, hay un vacío. Y ese vacío lo llena recién la energía renovable. O sea que la energía renovable en realidad no está supliendo a los combustibles fósiles. Y eso ya en detalle vamos a verlo en planificación, ¿no? Pero el hecho es que sí, estamos llegando rápidamente a un umbral, a un punto en el que nadie sabe qué va a pasar climáticamente. Por ejemplo, ahorita no sé si ya sabrán, en Florida, en Estados Unidos, hay unas lluvias impresionantes. Ellos están acostumbrados a lluvia. Tengo otra familia que vive ahí en Florida y están acostumbrados a lluvia, cualquier cantidad de lluvia, y ahora está tan fuerte que está un poco media ciudad inundada. En Chile también está espantosamente fuerte la cosa en el presente centro-sur, más sur, y se espera que de repente las lluvias puedan seguir subiendo. Hay un frente muy húmedo que está llegando ahí, creo que le denominan ríos atmosféricos. Entonces también está llegando ahí algo no conocido para ellos. Hace poco también en Brasil han tenido unas lluvias impresionantes, o sea que todo el sistema climático se ha alterado y ahora con la supuesta entrada de la niña de repente podríamos tener un periodo de huracanes en el Atlántico muy fuerte. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Este año promete interesante en términos climáticos. Mientras que no nos toque un verano espantoso, todo va bien. Sí, Lima ha tenido suerte muchas veces. Porque justamente hablando de veranos espantosos, ha habido un fenómeno de niño una vez, este año no creo que haya niño,
1891, donde hasta en Barranca, que está acá en norte de Chico, llovió tanto que la bajada a las playas parecía un río. Había un corriente de agua que iba a la bajada a las playas de Barranca. Entonces, según ustedes conocen Barranca, es una bajadita, que a las playas que bacán, pero toda esa parte era un río, en ese momento debido a las lluvias. Entonces, si en Barranca llovió fuerte, como para generar eso, de repente en Lima puede haber llovido. Estoy tratando de conseguir información, pero acá en Lima no hay muchos registros históricos, en realidad, por escrito. Es difícil conseguirlos. Me gustaría saber qué puede haber pasado en Lima en ese periodo. Pero sería interesante averiguar. Eso un poco se refiere, esa búsqueda de ese tipo de temáticas antiguas, pero todavía en épocas crónicas, se llama climatología histórica. Entonces, es un tema interesante, pero hay cómo conseguir registros. Ok, otros elementos que ya vimos también algo, poco general, otros puntos críticos, en realidad parecido uno a otro. Aquí consideran el bosque amazónico y cosas así, sino que son diferentes estudios donde a veces agregan cosas nuevas. Este es el Lenton, por ejemplo, este acá de McKay. Esta es la revista Science, es una muy buena revista. Entonces también aquí menciona pues estos bosques boreales de acá, el permafrost, todo el mundo menciona el permafrost, el mar de Barents, eso no se había mencionado anteriormente. Entonces el mar de Labrador, que está acá en el Atlántico Norte, ¿sí? Entonces, son diferentes bosques boreales, el de Canadá por un lado y la zona de Siberia por otro, ¿no? Son distintos, cada uno tiene diferente dinámica, entonces por eso que en este caso lo han considerado separado. Y bueno, los corales. En realidad los corales son más un indicador que nada. Aquí lo que se espera con esto, más que genere retroalimentadores, es en qué momento se espera que va a desaparecer. Que va a desaparecer más pronto va a ser posiblemente los corales. Que los corales, como ya mencioné en clase, no tanto desaparecen por una elevación de temperatura per se, sino por olas de calor. Las olas de calor son las que se encargan de que, por ese efecto de, en vez de subir poco a poco la temperatura, sube de golpe por 2 meses o un mes, 8 o 10 grados. Entonces sube fuertemente la temperatura y eso mata pues, a los corales y los blanquea. El famoso coral bleaching, el blanqueamiento de los corales. Aunque posiblemente desaparezca después, vamos a ser el bosque amazónico. Ya aparece ahí ciertos indicadores que podría pasar acá. Bueno, la Antártida Occidental también menos grados se espera que pueda tener problemas graves. Entonces hay varios elementos. El más duro de todos es la Antártida Oriental. Con los bosques acá ¿cómo se llama? En Canadá, en Alaska, en la zona siberiana son los que más van a aguantar, lo que se espera por lo menos. Entonces, y se expone que para el 2100 deberíamos estar aproximándonos a 4 grados, si es que no más. 4 grados sobre niveles preindustriales. Entonces, aquí como se ve, este es el informe del IPCC del 21, se espera porque si seguimos como se llama Future of Intensive Fossil Fuel Use, entonces se espera que para el 2100 estemos cerca ya de 5 grados sobre niveles preindustriales. 5 grados ya es de campeonato, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? 5 grados nivel de temperatura por medio, global average. Entonces significa que en la zona terrestre va a ser 7 y en el mar posiblemente 4 o 3. Y en algunas partes más todavía. ¿Se imaginan 7 8 grados más que en niveles preindustriales en algunas regiones, en la zona terrestre? Eso ya es un escenario bastante apocalíptico, ¿no? Entonces, porque ese es por medio. Quedamos extremos o una ola de repente 15, 20 grados más fuerte de lo normal. Es como que tuvieras un invierno ahorita y de repente nos viene una ola de calor pues en invierno de 15 grados sobre. En vez de estar en 16 grados tenemos 31 en invierno. Entonces no va a ser muy gracioso. O en verano de 32 sube más, 45, 46. Entonces no es muy chistoso el escenario que se nos puede plantear debido a eso que puede ocurrir. Claro, tenemos la suerte que aquí no juega mucho las corrientes de chorro y el vortex, por suerte. Pero que nadie sabe qué puede pasar, no, nadie sabe. Esto es una posibilidad. Los modelos todavía son bastante inconsistentes en una escala pequeña. Entonces, a escala macro se sabe qué va a pasar, pero a escala ya más pequeña, donde ya tienes que tomar áreas por decenas de kilómetros, ya la cosa cambia, no se sabe, ¿no? Micro por inca, uno no se va a saber qué va a pasar. Entonces, aquí, por ejemplo, la elevación del nivel del mar todavía no se eleva mucho, pero se espera que de repente un caso muy, muy fuerte puede elevarse promedio hasta más de 1,5 metros, ¿no?
y 1,5 m promedio, quiere decir que ciertas regiones muy bajas van a desaparecer, pueden tener problemas. Aquí en Perú, las zonas más afectadas en Lima, vamos a poner Lima, de repente pues hay Chorrillos, Ventanilla, por ejemplo. Chorrillos y Ventanilla sí pueden tener problemas serios, porque si hablamos de 1 m y pico sobre, Ventanilla y Chorrillos están a ras de mar. Entonces, un poco más en la casa van a tener que irse hasta la carretera, porque está muy cerca del mar, porque ahí tenemos encima que ver las marejadas. Uno promedio, pero tenemos marejadas más arriba. Entonces la zona de playa se va a extender bastante. Entonces la playa comenzaría en la carretera Panamericana Sur. Y en caso de Ventanilla, posiblemente en Panamericana Norte. Entonces todos tendrían que mudarse alegremente a otros lados. O sea, bien complicado el escenario. Pero la ventaja para nosotros es que todavía ya no vamos a estar acá. Para el 2100, por ejemplo, ustedes van a tener 90 y pico años. Porque yo sé que la mayoría ha nacido cerca del año 2000. Y todo después, 2005. Pero por ahí, entre 2000 y 2005. Entonces ustedes van a tener altos 90 para el año 2100. Pero se van a ganar con todo el pase. Y sus hijos, nietos y todo lo demás, las generaciones futuras van a estar en serios problemas. Ok, entonces miren, por ejemplo, lo que cambiaría con un mundo a 4 grados. Hay regiones que pasarían 7, como entonces aquí, ¿qué implica? No hay hielo, pues con 7 grados sobre, ¿qué hielo va a haber? Entonces no hay manera que haya hielo ahí. Y la Antártida también estaría mucho más caliente y mucho más ácido, porque las aguas frías capturan más CO2. Entonces, claro, pero se eleva la temperatura, al final también el CO2 va a ser emitido de la atmósfera, va a rebotar. Entonces aquí la temperatura, por ejemplo, en la parte terrestre, surface temperature, no, terrestre, no, es tierra en general, miren, for temperature, el CO2, las emisiones tienen que ser cero, pero es que esto no se va a dar. Si llegamos a unas bajas emisiones, se puede comenzar a bajar, o sea, ya casi cero se puede decir, a partir del 2070. La cosa puede comenzar a regresar a la normalidad. Pero si seguimos en las condiciones actuales, las temperaturas van a dispararse, eso es un hecho. Ok, cambio en el pH, al 2100, el pH va a bajar cualquier cantidad de algunas regiones bajas hasta 0.5, 0.45, 0.6 acá arriba. 0.6 pH es un montonón. Estaríamos de 8 ahora a 7.4, casi neutro. Significa que un montón de bichos marinos van a desaparecer y se va a alterar terriblemente lo que es la bomba biológica de carbono oceánica. Entonces esa bomba biológica de carbono va a estar bien, bien afectada. No les he hecho un diagrama, ¿no? El martes voy a hacerle un diagrama de la bomba biológica de carbono, que es un elemento bien importante en lo que es el ciclo de carbono global de corto plazo y que permitiría que la Tierra se enfríe, que permita, ¿no?, que la Tierra la atmósfera no retenga tanto CO2. Se va a ver fuertemente afectada si eso pasa. Entonces miren, por ejemplo, este es una imagen que vi una vez, escenarios con 4 grados sobre niveles preindustriales. Miren, por ejemplo, Perú, como digo acá, inhabitable debido a sequías, inundaciones o climas extremos. Ya en varias de estas regiones está viendo cosas bien feas. Entonces Perú sería muy, muy difícil que se pueda vivir mucho, posiblemente en la costa, y tendríamos que sacar pues agua de mar para poder sobrevivir, porque posiblemente en los Andes sea muy estacional por un lado, y ahí viene otro problema. ¿Qué pasa si no hay agua en los Andes? ¿Qué problema puede haber? ¿Qué otro problema para la gente en la costa? Se secan los ríos. Ya, no hay ríos, ¿por qué más? Como consecuencia de eso, ¿qué otro problema puede haber? Por eso que estamos sacando agua de mar. ¿Ah? A ver, vamos a sacar agua de mar. ¿Qué otro problema puede haber con que no haya agua en los ríos? Menor producción. ¿Por qué? La agricultura definitivamente muere. Sí. ¿Qué otro problema puede traer? Crisis de nuestro sistema energético. El La parte 50%, energética, crítico. Porque 50% de tenemos un nuestra montón de eficiencia centrales energética. hidroeléctricas. Claro. ¿Sí? Si no hay agua, no hay centrales hidroeléctricas. Y si no hay central, no hay energía. Entonces el problema que se nos viene es bastante serio. Entonces ahí viene Diego y su propuesta de energía nuclear. Pero podría ser, no sé. ¿Ah? Entonces eso se presta a discusiones fuertes. Vamos a ver qué se puede plantear. Yo creo que a un momento dado, si sobrara el tiempo, podríamos hacer una discusión sobre la parte de energía nuclear, pensando a futuro en el de repente a Diego se le ocurre hacer pues, una serie de charlas sobre el asunto. ¿De que está metido tú en ese tipo de cuestiones? Ya el próximo ciclo, profe. Ya, normal.
armar charlas, un evento que tenga que ver con la posibilidad de de qué viajar. pasaría si la temperatura planetaria sube a 4 y cuál sería el impacto en la parte energética. Podrías hasta tener invitados que manejen el tema de afuera, no de la universidad, sino de afuera, qué piensan ellos. Porque si no hay agua, ¿de dónde sale la energía? El gas de camisea no va a haber, ¿eh? El gas de camisea muere en 30 años. Profesor, también es la parte de fusión nuclear. Supuestamente ya han elaborado, ya han logrado que... Pero todavía está en etapa experimental, ¿eh? Y para que pase Pero en etapa se prevé experimental, para el no 2050, profe. sé. Dime. Para el 2050 se prevé que ya se pueden hacer pruebas a nivel comercial. Falta un montón todavía. Falta bastante, es verdad. 2050, sí, falta bastante, pero a nivel comercial posiblemente comencemos con los países desarrollados. En el Perú todavía falta más. O sea, porque hasta ahora no tenemos ni siquiera capacidad para hacer automóviles, por ejemplo. Vamos a tener capacidad para hacer una planta industrial de fusión. O sea, ya a eso hay que preguntarle a expertos en energía. Ahí podrías armar una serie de charlas interesantes para la universidad todo, y se genera una discusión bastante, me parece, educativa, ¿no? Para tener nuevas ideas de qué diablos puede pasar. Y de paso también a uno de ustedes puede leer sobre el tema y generar un debate sobre el asunto interno. Entonces, me parece que el tema se presta bastante. Entonces, como se ve acá, de todas maneras, lo que pueda ocurrir en las zonas entre el trópico de Capricornio y Cáncer son bastante tristes, ¿no? El sistema se va a recalentar de tal extremo que va a ser casi inhabitable. ¿Por qué? Porque si además se enfría un poco acá arriba y la redistribución de energía se concentra más en los trópicos, la posibilidad de vivir acá en la zona central va a ser muy difícil. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ahí viene, pues, en caso de que ocurriera una cosa de esas, quién sobrevive y quién no. Entonces, porque ahí estamos hablando de grupos humanos que van a querer sobrevivir y otros no. O sea, van a buscar que otros no incomoden su supervivencia porque también se puede ver afectada la propia. O sea, es un escenario bastante oscuro. Aquí hay una lectura que quiero que lean, es muy sencilla. Hyperthermals. ¿Okay? Lean sobre esto, habla sobre el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que se ocurrió hace 55 millones de años, 55, 56, y el asunto es que lo ponen como paralelo a lo que ocurrió acá. Pero el asunto es que ese evento ocurrió en un periodo de 20.000 años. Entonces, nosotros estamos haciendo eso mismo en 200. Entonces, es un pequeño problema. Aquí, por ejemplo, este es el presente que está ocurriendo. Aquí el Paleoceno que más o menos está por acá. Entonces, 50 y pico, aquí tenemos las emisiones ya por acá, pero vamos encaminados a sobrepasarlo. Entonces, el peor escenario va a sobrepasarlo sin asco. Miren, a mediados del Cretácico está la concentración de CO2 en un poco, cerca de 1000 ppm. Y podríamos nosotros tirarnos a 2000, a la velocidad que estamos emitiendo y todos esos retroalimentadores que se pueden generar. Ya 2000 es un exceso. 2000 es bastante fuerte, mucho más fuerte que el clima de los dinosaurios. Entonces ahí sí podría generarse un pulso de calor que puede llevar a extinciones masivas. Muy corto plazo, pero puede llevar, porque las especies no se adaptan de un año a otro, toma su tiempo. Varias generaciones hasta que un grupo se va adaptando. Entonces sí, así como el ser humano, por ejemplo, se adaptó a diferentes medios, ha ido evolucionando, y algunos que han vivido pues miles de años en el hemisferio norte, muy arriba, han desarrollado la piel clara y los ojos claros. ¿Por qué? Porque simplemente a menor radiación tiene que tener menos melanina, perdón. Por melanina pasé esas. La melanina, entonces si tienes menos melanina, también menos pigmento en la piel, la luz, la poca radiación que entra va de frente a la dermis. Y esta dermis es la que genera vitamina D. Entonces, por eso que la gente de piel oscura, cuando va al hemisferio norte, en periodos de invierno, por ejemplo, tienen que tomar vitamina D en pastillas, porque su cuerpo ya no produce melanina. En cambio, esa gente en las zonas de la África, así, en zonas muy, muy calientes, mismo Brasil, todo, ahí no hay problema porque tiene un montón de radiación. Entonces, perfecto, porque ya la piel, sí, o sea, la piel oscura sirve para proteger, y la radiación igual entra hasta la dermis, porque tienes la epidermis y tienes la dermis.
Entonces, entra a la dermis y produce vitamina D. Mientras que la gente de piel más clara sí demasiado, porque no tiene protección. Entonces, por eso que más fácilmente pueden desarrollar cánceres y todo lo demás. Pero esa piel clara en el hemisferio norte sí le sirve, porque simplemente la poca radiación permite que esa poca pigmentación que tiene, esa radiación entre frente a la dermis. Entonces, son evoluciones, pero son procesos que duran miles de años, ¿no? No es de un día para otro. Ok, entonces, como les decía, este máximo térmico para el océano de océano, miren cómo la temperatura global subió hasta un pico post, pero este cacho se giró acá fuertemente y después cayó nuevamente. Este pico más o menos duró pues 20.000 años, es un chiste en términos geológicos, pero quedó igual registrado, siempre hay registros en ese periodo, hasta que comenzó a bajar la temperatura como ahora. Entonces, ¿qué ocurrió? La primera gran bajada fue debido a la colisión de la India con Eurasia. Entonces se genera este choque, llevó a la generación o formación de los Himalayas, y estos Himalayas llevaron pues a un enfriamiento. Es el tercer polo, como le dicen, enfriamiento. Después, aquí la corriente circumpolar. ¿Qué ocurre acá? Sudamérica se separó de la Antártida. Entonces, una vez que Sudamérica se separa de la Antártida, ya en la Antártida queda rodeado de océano y se enfría y se convierte en un continente de hielo. Antes no ocurría eso, era parcialmente hielo, pero la circulación que venía de agua impedía que todo el continente fuese hielo. Una vez que se separa Chile, bueno, la península para abajo donde está a nivel de Magallanes, se separa la parte de Patagonia, se puede decir, de la Antártida, ahí ya se congela. Entonces siguió enfriando. Y el último evento fue el cierre del canal de Panamá. A nivel de pasado Colombia no había Panamá, era el cruce entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, por movimiento tectónico se levantó esa parte y se cerró el canal de Panamá. Entonces, no, se cerró y se formó Panamá. Entonces se formó Panamá, y entonces ese cambio en la circulación llevó pues que se sigue enfriando la Tierra. Entonces la circulación oceánica es muy importante porque lleva una redistribución de energía. Entonces eso llevó un cambio en la circulación oceánica, consecuencia también energía, entonces llevó a que simplemente siguiera bajando la temperatura de la Tierra. Entonces, miren, por ejemplo, el PTM, como en 20.000 años más o menos llegó un pico, 8 grados de elevación de temperatura promedio, y nosotros estamos camino a eso, pero en 200. Entonces, en las emisiones de ellos, más o menos, en ese periodo, 1.7 petagramos de carbono al año, nosotros estamos hasta 25. Es fortísimo las emisiones que estamos generando, por eso que esto puede traer problemas y seguimos así. Y nada, hasta este punto acabo esta parte. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Aló? Profe, quisiera recordar respecto a, justamente indicó en una anterior, ya de antes, de que en el 70 y 80 como que la temperatura se mantuvo como ligeramente estable. ¿Dónde? ¿Qué año, perdón? Entre los 70 y 80. Ah, ya, la curva esta. Esta. Sí, esa. Acá. En realidad entre los 40 y fines de 70. Ah, Gran parte se debió en realidad a lo que es la mezcla, porque hubo una gran industrialización, entonces se emitía CO2, pero además derivaba azufre. Entonces los aerosoles cancelaron las emisiones de CO2. Entonces actuaba como una vez que se enfriamiento. cancela solamente quedan ciclos naturales. Y quedó mayormente, como te digo, ciclos naturales, estamos hablando pues de ciclo solar mayormente. Y un poco ayudado por lo que es esto, el PDO negativo. También coincidió un poco con el PDO negativo. Pero mayormente es que quedó al margen, o sea, el impacto directo antrópico quedó cerrado, borrado por la neutralización del calentamiento por el CO2 debido al enfriamiento generado por los aerosoles que también se generaban. Hasta que hubo control sobre esos aerosoles y simplemente la temperatura siguió subiendo. Un poco bajó el nivel de principio 2000 debido a la gran industrialización de China, pero ese es menor. Más Pero fuerte fue. profe, ¿cómo esa parte de China? ¿Cómo que contribuyó el descenso en China?
No, en China le generó un ligero descenso, o sea, no subió mucho la temperatura, debido Ah, a que China es tan grande, que China como población tiene más población pues que Europa, Norteamérica y América Sur juntos. O sea, es enorme la población, entonces es un país que en realidad equivale a varios continentes de personas. A la hora que se comienza a industrializar rápidamente, ellos no creen en nada, entonces que generan, bueno, facilita que hay un montón de actividad económica, pero como su fuente energética, porque la más barata que tienen en China, que es el carbón, entonces genera un montón de CO2, pero a la vez genera un montón de derivado de azufre, porque el carbón tiene mucha carga de azufre. Entonces eso genera un enfriamiento. ah, No o tanto sea, como los 40, pero también genera un enfriamiento. Dime. o sea que lo que ocurrió en China fue como una especie de una equivalente a lo que pasó en el 40-70, pero en una escala muy Un minúscula. poco menor, sí. Ayudó un poco a reducir, o sea, redujo la velocidad de calentamiento, pero ya China ha comenzado a controlar eso porque estaba generando muchos problemas a la salud y ambiental local. Entonces, debido a eso, tiene que controlar. Antes, porque se tiene que controlar. Primero, en la parte de ciudades, yo tuve la oportunidad de verlo. En las ciudades, antes las plantas de energía estaban en las ciudades. Estuve yo en Beijing y ya las plantas de energía había una o dos cuadras. Que estaban abandonadas, tuvieron que abrir plantas de energía fuera de la ciudad para no malograr la ambiente de la ciudad. Profe, se le escucha un poco bajo. Ah, ya, ya. No, lo que decía es que en China, por ejemplo, no, ¿qué dice esa? Ella no puedo leer lo que dice Mireya. Es el audio. ¿Me escuchan Su bien audio ahora? estaba un poco mal, profesor. Ahora sí se ¿Ahora me escucha escuchan o bien. no? Sí, ¿Ahora? sí, Ah, ya, Sí, entonces ahora sí. estaba sentado hacia atrás. Espérate un segundo, voy a desamarrar esto para agarrar. Listo. Ya. No, lo que decía es que en China el el fuerte desarrollo industrial, porque ellos querían. Lo que pasa es que China saliendo pues en la época de Mao, estaban con un problema socioeconómico horroroso. Todo el país era extremadamente pobre y la gente se moría de hambre. Entonces tuvieron que abrir los mercados y había unas áreas que podían comenzar y comenzaron con eso y después se han ido expandiendo, han permitido que la gente invierte, todo. O sea, ya se olvidaron del comunismo, entraron a la competencia del mercado global y se han industrializado muy rápidamente. Entonces, pero su fuente energética básica para ellos era el carbón, que es muy barato. Entonces eso llevó pues un enfriamiento fuerte debido a eso. Pero como le digo, yo tuve la oportunidad de ver cómo ya comenzaba a cuidar eso, porque había planta de carbón a 2 cuadras donde yo estaba hospedado en un hotel ahí en el sexto anillo de Beijing, y ya no funcionaba, porque habían trasladado todas las plantas de carbón que generaban energía, las habían trasladado fuera de la ciudad, y encima se estaban poniendo mucho más rígidos en términos de emisiones. Entonces, ¿por qué? Porque está generando lluvia ácida, problemas pulmonares, broncos respiratorios y todo lo demás. Entonces tuvieron que ponerse bravos con esa nota y ahora ya mejoró. Entonces la calidad del aire en China es mucho mejor ahora. Ah, me acordar eso de la calidad del aire en China. Para la clase del martes les muestro, hay un indicador que tiene, hay una página, el Quality Index, que se puede ver por internet y vamos a ver cómo está en la calidad del aire en China. Que antes cuando yo fui para allá estaba espantoso, ahora está mucho mejor y en varios casos está mejor que Lima. Entonces ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar. Han visto que el aspecto ambiental va muy relacionado a la parte económica. Si la gente está enferma por la contaminación, produce menos. Se enferma, gasta en hospitales y todo lo demás, gracias. Entonces es un costo económico muy alto. Entonces han tenido que reducir eso por el costo económico directo, en la parte de la salud, y el indirecto que lleva lluvia ácida y todos los problemas que eso trae. Entonces han reducido eso y a algunos casos hasta se puede aprovechar el azufre, pero bueno, el hecho es que reducen eso, entonces ya las emisiones nuevamente han saltado a lo que no realmente es. Entonces sí, ese es el asunto con este caso. O sea, primero los 40-70 fue en Europa y después a partir del 2000 a 2010 más o menos fue un poco en China. 2014 más o menos. Después comenzó a bajar. Entonces sí, ¿ya quedó clara tu consulta? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí, chicos? Antes de continuar. Profesor, yo quería preguntar Diego, dime. sobre... A ver, Diego es hubo una peligroso, parte por eso que donde... cuidado con Diego. A ver, di cuenta, Diego. Ah, ya. ¿Qué tal, profesor? No solamente para hacer una acotación, a la clase pasada me parece que hablamos acerca de los corales Ya. y que están en la parte de Europa, los estaban plantando.
Y me instruí un poco más del tema y sí existen corales de agua fría. Es más, hay una organización que planta corales en zonas de Inglaterra. No. Hay también una agencia, me parece sueca, que se encarga de monitorear estos corales de agua fría. Y era justamente la bronca porque también hay estos corales en Francia, en la parte norte de Francia, y los están destruyendo porque van a hacer cosas por los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces estaban pensando en plantarlos en otra zona. Entonces, bueno, es una información interesante porque hay otro artículo científico que he encontrado acá, así rebuscando, que habla acerca de que justo este aumento de temperatura también nos pone en peligro, ¿no? Y porque nosotros A tenemos, esos corales. sí, corales a los corales de agua fría. Bueno, te digo cosas, porque lo que ocurre es que si estos corales están adaptados al agua fría y sube la temperatura, estos bichos son bien, bien sensibles, ¿ah? No aceptan un cambio de temperatura, así nomás se mueren. Entonces, sube la temperatura, van a morir. Ese es el cantado. Entonces, los corales del Pacífico que están acostumbrados al calor, mételes una ola de calor y se mueren todos, se blanquean una. Los corales australianos, que son el más grande del mundo, ellos son los que están desapareciendo a una velocidad impresionante, mayormente por olas de calor. Entonces, si tú mencionas que hay unos corales en la zona más fría, tipo Inglaterra, norte de Francia, que el mar es más frío, y hubiese una ola de calor, de repente se les muere ahorita, porque se viene verano y este verano en Europa lo más probable es que sea muy caliente. Entonces, interesante el caso de los corales ahí, no sabía que habían corales en agua fría, primera novedad. Pero si ponen ahí y sube la temperatura, estos pobres corales van a desaparecer. Sí, usted me hizo dudar porque dijo, imposible que hayan corales en zona tan... Sí, yo no sabía que había corales en zonas frías, en pero realidad. de todas maneras Son sí zonas cálidas. investigando, porque recuerdo haber escuchado la noticia por los Juegos Olímpicos, porque toda construcción de este tipo genera algún impacto, ¿no? Entonces justo estaban hablando de plantar corales de una zona de Francia, el norte de Francia, a otra zona, y Ya. era lo que comenté, ¿no? Y bueno, ahí está un poco de la información acerca un poco más de corales, ¿no? En esa zona. Ajá. Y bueno, una ONG aquí que se encarga de plantar corales, siempre, bueno, hay una ONG que intenta salvar el mundo. Bajo su Interesante, perspectiva. habría que ver si son naturales o de repente son modificados genéticamente. Parece que hay un estudio geológico que habla acerca de las facies, ¿no? Las facies creo que son depósitos geológicos por erosión. Entonces Ya. habla de las facies que generadas por los corales y por una especie de coral amarillo en la parte de Inglaterra y Francia. Pero ese artículo ya es un poco más complejo, así que no lo pasé. No, pues está interesante la temática. Como dice Cold Water Coral. Entonces, interesante. Ya tienes otro más. Vamos a sapear. Hay un zapping ahí. Ok. Native corals. And fishing nets. Mira, más tarde después de clase le voy a dar una leidita. Pero sí, está interesante el tema. No, porque los corales son un indicador importante y además son el centro de mayor biodiversidad en el mar. Esa es la punta de la parte más importante de esto. Tiene una biodiversidad impresionante. Posiblemente también tiene que, en cierta medida, la parte, como es un ciclo, no, tiene una diversidad enorme, de repente también ayuda a lo que es el ciclo de carbono. Entonces, yo no sé hasta qué punto, pero por lo menos la parte de biodiversidad sí es bien importante. Ciclo de carbono yo creo que va más por las zooplancton, fitoplancton y todo el movimiento vertical que hay ahí. Pero habría que ver qué tan importante es esto en términos de carbono. Por lo menos en términos de biodiversidad, sí. Ok, ¿aún otra consulta, chicos, por ahí? Sí, Pues, profesor. perdón. Profesor, quería preguntarle por qué, si podría repetir por qué el vórtex polar se estaba debilitando. Ah, claro. No, pero eso mejor lo hago con una gráfica en la pizarra. Hazme acordar el martes. Ah, ya, está bien. Más fácil ahí. Entonces, en realidad la respuesta es bien fácil. Tú tienes que el Ártico, tú tienes la set de Hadley, Ferrel y Polar. Entonces cada una tiene una altura, la Hadley tiene 18 kilómetros de alto, mientras que la Polar tiene 8. Ok, el aire es más frío, todo lo demás, entonces tiene menos altura. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita a nivel global es que se está dando lo que se llama la amplificación del Ártico. Como se está deshielando más rápido el Ártico, entonces la cantidad de energía que absorbe esta región es mayor que las demás regiones. Entonces el Ártico se está ampliando, está creciendo más rápidamente que las demás celdas.
Entonces, como este crece más rápido que la Ferrel, entonces la diferencia entre celda y celda en el borde, entre polar y Ferrel, se disminuye. Entonces la diferencia de altura entre uno y otro va disminuyendo. Y eso debilita esa corriente de chorro. Pero de todas maneras, si quieres, lo vemos el martes con una gráfica para que quede más claro. Ya, profesor. Gracias. Ok, ¿alguna otra consulta por ahí, chicos? O si no, continuamos con la siguiente. A ver, entonces continuamos. Vamos a ver este. ¿Dónde estás? No quiere. Está acá. No quiere. Ahí estás. Compartir. Ok, entonces vamos a entrar en este pata. Vamos a ver el impacto antrópico preindustrial. O sea, el hombre en realidad no es tan inocuo. Unos hablan pues de el buen salvaje, cosas así, de épocas antiguas, que el hombre es bueno, que no, nunca ha afectado negativamente al sistema ecológico o las demás especies. Mentira. El hombre sí ha afectado, y fuerte. Entonces, donde está el ser humano, siempre afecta. Así somos malignos. Así casi como Diego, así, reconto maligno. ¿Sí o no, Diego? ¿Verdad o mentira? No, sí. ¿Tú no eres maligno? No. Ah, ya, está bien. Entonces aceptamos que Dios dice que no es maligno, aunque la gente yo sé que no le cree. Pero bien, ok. Entonces el impacto del hombre antes de la era industrial. Tenemos acá unos casos. Impacto de los cazadores recolectores, los producidos por la agricultura, cambio climático de sociedades antiguas. Hay cambios climáticos generados como consecuencia de la actividad antrópica y otros cambios climáticos que son naturales, que también nos ha afectado. Pero vamos a trabajar más que nada en los cambios climáticos, o un caso muy particular, aunque en realidad hay varios, ¿ah? Este más importante que vamos a ver solamente acá, porque hay otros casos de la época de los romanos también, que eso no vamos a tratar, que la deforestación excesiva llevó a un cambio de temperaturas también en Europa. Pero de ahí se compaginó las dos cosas, un cambio natural y el impacto del hombre también, una mezcla de los dos. Entonces, degradación ambiental también de las sociedades antiguas o en las sociedades antiguas. Poco vemos algo de esto en la parte de ciudades, con el curso de ciudades sostenibles, el impacto antrópico de las urbes cuando recién aparecieron. Entonces yo veo la primera parte del curso que justamente vamos a ver todo lo que es el impacto del ser humano en las primeras urbes y eso, todo lo que generó en sus alrededores y hasta regionales. Ok, primero cazadores recolectores. El hombre apareció, se sabe, en el África, se fue migrando por diferentes partes, llegó hasta acá a Sudamérica final, también a Australia. Y en Australia hay una teoría, no teoría, hay una historia de justo muchos mitos y leyendas que han guardado, se puede decir, almacenados en la mente de la gente. Y ya pues cuando apareció la escritura, algunos mitos o historias se registran después. Y había una en particular de los aborígenes de Australia, que estos aborígenes, pues así como los pajarracos que vimos en la parte de dinosaurios, gigantescos que había en América del Sur, se supone que hablaban de unas leyendas de unos canguros carnívoros. Entonces, imagina llegar a Australia, bien con tu bote todo acá, y te encuentras con unos canguros de 2,5 metros que te quieren comer. Entonces, ahora no, son agresivos, son medio boxeadores, pero no, nadie te quiere comer. El asunto es que llegaron y nadie creía, sí, qué tal leyenda formado, ¿no? Pero una vez un paleontólogo se puso a explorar por ahí y encontró de casualidad pues canguros carnívoros. O sea que esa leyenda que tenía como 40.000 años había sido cierta. Entonces hay un montón de cosas que aparentemente las leyendas pueden exagerar y cuando te encuentras con la realidad no han exagerado, sí ha ocurrido. Entonces, pues, así como también ustedes no sé si han visto pues imágenes de culturas antiguas en donde se ven como cohetes espaciales y cosas raras, de repente esa gente en las culturas antiguas se ha encontrado con gente de otro planeta o de otros tiempos. Si tienes la capacidad de viajar en el tiempo, de repente te encuentras con una cosa como esa y wow, te encuentras tú no sabes qué cosa es. Ves un hombre que vuela en el cielo y sale fuego atrás, entonces wow, que sale un fuego y de repente tipo un cohete o marcianos. Hay imágenes bien locas de culturas antiguas que nadie sabe cómo explicarlas. Pero bueno, cambiamos eso y regresamos acá. Entonces el hombre ha viajado, ha caminado por diferentes partes, el hombre es bien, bien migrante, le encanta viajar. ¿Y por qué? Porque de repente en la zona donde ha
extraído un recurso, ya no hay suficiente recurso, tienen que moverse para encontrar nuevos recursos. Cuando somos pocos, no hay problema. Migras y la zona que ya fue depredada por nosotros se va recuperando y pues nosotros seguimos en nuestro camino. Y una vez que el hombre se hace sedentario, ya comienzan los problemas. Y hay historias por ahí, y no tanta historia, en realidad hay cierta cantidad de certezas en el que una vez que el hombre se hizo agrícola, dejó de ser trashumante y se hizo ya sedentario, ocurrió pues que el hombre comenzó a alimentarse peor y hasta la estatura de la gente bajó. Claro, cuando la gente emigra, come mayormente lo que cazas, proteína. Una vez que estás sedentario, a menos que sepas, hayas agarrado gallinas y sepas cómo, digamos, tener tus propios animales de granja, y imagino que inicialmente no creo que tendrían, o tú no habrían tenido esa posibilidad, no sabrían cómo hacerlo, están cosechando cosas nada más, a la guerra todavía, porque todavía no conocían mucho, poco, en la pura observación, la gente aprendió a cultivar y cosas así. Entonces la gente se hizo más chiquita y pues ya la cosa fue cambiando. Entonces sí, un impacto bastante notable. Ok, entonces llegan acá, pero además ya viniendo acaso a América, en realidad ya acá a América han venido que hace 20.000, 30.000 años. Entonces, pero hace cerca de 12.000 hubo un evento importante, un evento de Younger Dryas que fue una gran, en realidad antes eso muy frío, pero este fue un evento particularmente frío, el famoso Younger Dryas, el Dryas joven. Entonces, a partir de ese momento, una vez que terminó ese periodo de hielo, la temperatura planetaria se hizo bastante constante. Muy interesante. Yo esto no sé por qué se ha hecho constante, pero el hecho es que se hizo bastante constante, no subía ni mucho ni bajaba mucho. Antes era un periodo muy frío. Estos isótopos 18, oxígeno 18, muestran que había mucho frío antes. Después se hizo estable y no cambió mucho. Entonces, pero aquí tenemos otra cosa. Es un estudio del 2004, tiempo, tiene 20 años ya. El asunto es que, ¿qué hicieron en este estudio? Comenzaron a ver los mega mamíferos que han desaparecido en diferentes continentes, vamos a poner de esa manera. Entonces, miren, en el África los megamamíferos, cerca del 80% ha sobrevivido, mientras que en Australia y Sudamérica ni el 20%. Entonces, ¿esto qué implica? Eurasia un poco menos y Norteamérica un poco menos, ¿no? Ya muy bajo también, pero no tan bajo como Sudamérica, Australia, que han sido los últimos lugares en donde el hombre ha llegado. Entonces, en la primera parte entre África y Eurasia no ha desaparecido mucho megamamífero. ¿Por qué? Porque el hombre homínido, antes de ser sapiens sapiens, era neandertal, antes Pithecanthropus y todo lo demás, toda una serie de homínidos previos al humano moderno. El asunto es que el hombre ha evolucionado junto con los animales. Entonces, a la hora que el hombre ya homínido, todavía no era humano, era homínido simplemente, se dieron cuenta los animales que este bicho los perseguía y se los quería comer. Una especie de león flaco, porque no somos como leones que tienen mucha musculatura. Entonces, este león flaco tenía herramientas y les encantaba comérselo, a los elefantes, lo que encontraba por ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Nos comenzaron a comprender. Entonces, cada vez que nos olían, en esa época la gente no se bañaba, entonces si uno no se baña huele a mula muerta, el ser humano tiene esa característica, huele muy fuerte, entonces ocurre pues que nos olían y se afaban en una, porque sabían que había un peligro. Huele este cochino humano y ya saben, ya esto tiene que moverse rapidito, porque si no se lo van a querer comer. Entonces, pero ya como nos entendían, entonces estos patas han sabido cómo convivir con nosotros. Pero con ya Sudamérica y Australia, el hombre ya llegó evolucionado, con nuevas técnicas de cacería y todo lo demás, gracias, nuevas herramientas. Entonces llegaron acá y los bichos que habían evolucionado acá habían evolucionado sin seres humanos. Entonces no estaban preparados. Entonces no están preparados, entonces se encuentran con el ser humano y el ser humano pelea de vuelta. Pues ya estaba entrenado para cazar y simplemente se encontró con animalitos que un poco más y los huele, que bacán, mira que este es un bicho nuevo, un poco doloroso, pero bicho nuevo. Y ya. Entonces se encontraron con la muerte rápidamente. Entonces eso ha sido. Simplemente no estaban preparados. Y el mismo estudio también señala pues, número de especies que sobreviven o se extinguen dependiendo de su masa. Masa en términos de gramos, logarítmicamente hablando, 10 a la 6, 10 a la 5.
Entonces los más grandes en Norteamérica, en Sudamérica y en Australia desaparecieron. Mientras que en el África no, casi nada. Todos felices. Pero muy poquita extinción, porque ya se habían adaptado al ser humano. Entonces, interesante estudio. Y por otro lado, en este de Extinctions of Big Game, tenemos que donde el hombre ha llegado, comienza a desaparecer las especies grandes. Entonces, Major Extinctions, entonces tenemos acá el hombre llega, donde está Archaic, Modern. Entonces, donde llega el hombre, hay extinciones. Qué casualidad. Entonces, el hombre llega, lógico, si tú llegas a un sitio y encuentras pues a ratones y también encuentras venados, ¿voy a cazar ratones o voy a cazar venados? Venados, pues porque venado tiene un montón de carne. El ratón tiene que cazar 50 ratones para tener un poco de carne. Así como ustedes cuando comen cuy, hay que comerse 3 cuyes. Porque uno solo es un bocadillo. No pasa nada. ¿Sí o no, Diego? Un solo cuy te quedas bailando de hambre. Demasiado, ¿por qué? ¿Un cuy es demasiado? No, un cuy es poquito. Yo he comido cuy varias veces y me quedo bailando. No pasa nada. Me hace falta más comida. No, demasiado poquito a mí. Entonces, nada. Pero bueno, hay gente que sí. Bueno, Mireia no le gusta el cuy. Bueno, el cuy es rico, ¿ah? El cuy es rico. Pero le falta carne. Prefiero mi pollo entero. Yo me como medio pollo cuando como. Entonces es normal. Yo sé que acá hay algunos que sí. Mireia, por ejemplo, seguro, medio pollo seguro. Entero. La delegada se va a extinguir. Terrible, ¿has visto eso? Qué terrible eso, que la delegada se extingue. ¿Qué especie más grande? Ya. Kentucky Fried Chicken. Bueno, Kentucky Fried Chicken es rico. No para todos los días, pero es rico. Especialmente el crispy. Crispy es buenazo. Ok, seguimos entonces. Y si no, vamos a poner crispies. A ver, calentamiento global antes antrópico antes de la agricultura. Miren, el hombre llega a Norteamérica. Los elefantes tienen la costumbre, creo que en este caso los mamuts, y generalmente hacen paralelos con especies muy semejantes. Entonces, los mamuts, vamos a ponerle que al igual que el elefante, ¿qué es lo que hace? El elefante, para un poco tener una visión amplia del territorio, tiene la costumbre de tumbar árboles. Ven a árboles pequeños y saben que se va a convertir en árbol, lo arrancan. ¿Para qué? Para que donde ellos estén viviendo sea una especie de sabana que permita a ellos ver a los potenciales depredadores, si es que se acercan o están dando vueltas por ahí. Entonces los pueden visualizar. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenías inicialmente, antes que llegara el hombre, aquí por ejemplo en la imagen derecha que estoy con el puntero, fósiles de mamuts que se han encontrado de diferentes periodos, pero también tienes una cosa que se llama el polen del betula. Es un árbol que crece. Entonces casi no había polen. Significa que los mamuts barrían estos tipos para tener una pradera más amplia y poder visualizar mejor. Entonces llega el hombre y de repente pues desaparecen los fósiles de mamuts y crece el polen de betula. Qué casualidad, ¿no? Entonces, lógico, ya no hay elefante que tumben los árboles van a crecer alegremente. Entonces, ese crecimiento de árboles llevó a que se eleve la temperatura también por incremento de humedad y todo lo demás. Gracias, se incremente la temperatura en las latitudes más altas. Lógico, Norteamérica es grande, entonces, lógico, aquí a nivel ecuatorial, como se ve acá, nada, y aquí, por ejemplo, conforme vas avanzando en latitudes, aquí globally average, y aquí media high latitude, cómo se va elevando la temperatura. A latitudes más altas, más latitudes, perdón, se eleva la temperatura. Entonces, ese cambio de la vegetación o cobertura vegetal llevó a un incremento de la temperatura en el hemisferio norte. Porque antes era más que nada praderas. Tienes verano caliente, pero invierno muy frío, pero cuando tienes árboles, poco atempera el clima e impide que se enfríe mucho. Y cuando calienta, también calienta igual. Pero vamos al hecho de que sí impide que se pierda parte de la energía que se capturó. Entonces ahí tenemos eso. Entonces el equilibrio inicialmente se perdió. Ese equilibrio donde el mamut deforestaba y había una sabana y todo eso. Llega el hombre, el Homo sapiens, y se acabó el mamut, se regeneran los bosques, disminuye el albedo y se incrementa la temperatura. Entonces, interesante el estudio. Bueno, estos son ya los clovis, como le dicen a esta gente que estuvo ahí viviendo y justo llegan ellos y se acaba. Pues esta es una otra planta
el sporomiela. Entonces, sporormiela, que también se incrementa, no, perdón, baja en este caso, porque es el otro lado, baja conforme ya desaparecen, digamos, ¿cómo se llama? Los mamuts. Entonces el hombre llega, antes de eso había un montón, el hombre llega, crece el otro arbolito, está acá, esto, el betula, y una vez que crece el betula, ya no tiene suficiente hábitat y también desaparece, o se minimiza. Aquí surge la agricultura y cambio climático. Entonces, miren esto. Esta es una teoría de Rudiman que hasta ahora sigue siendo válida. No lo han podido defenestrar. El asunto es que tú tienes acá esta hipótesis de que, primero, ¿qué ocurre? Él hizo un estudio de los ciclos de Milankovitch, como ya hemos visto, los ciclos de Milankovitch, cada 100.000 años más o menos se genera una gran glaciación o un interglacial, entonces aproximadamente, porque hay pequeños ciclos ahí, pero tienes un pico más o menos cada 100.000 porque es lo que más se aleja de la Tierra o más se acerca, entonces tienes eso, pero hace unos miles de años, porque estos todos los ciclos que han sacado, varía un poquito, pero más o menos el momento en que se llega al pico máximo hacia arriba y el momento en que llega al mínimo, está todo concordante, pero ¿qué ocurre? En términos de metano y en términos de CO2, en términos de metano hace como 8.000 años, perdón, CO2, hace 8.000 años CO2, se rompe el ciclo. Ya hace 5.000 años se rompe el ciclo de metano. Primero el CO2 y después el de metano. Entonces, ahí ya aparece la teoría. ¿Qué ocurrió acá? Primero, para que se incremente el CO2, comienza la agricultura a gran escala en todo lo que es Medio Oriente, Europa, Asia. Entonces, acá en Sudamérica no había gran cosa. Entonces, se incrementa la agricultura. Entonces, para incrementar la agricultura, tiene que haber deforestación. Entonces, se deforesta, el suelo comienza a respirar más y se genera CO2. Entonces, justo coincide con este acá. Entonces, aparece esto y se incrementa CO2. Pero por otro lado, tenemos el caso de China, esta es la agricultura, que se extiende por diferentes partes del mundo. Tenemos el caso de China, miren la agricultura igualito. Ya aparece acá Before Christ, a 2000, 5000, hasta acá. Miren como ya para el 2000 a.C. la cantidad de tierra en el mundo que está cultivada es enorme. Entonces eso genera un fuerte cambio en la parte de cobertura vegetal y emisiones de CO2 por el cambio de uso de suelo. Entonces, pero en China comienzan a cultivar en este caso arroz. Vieron esta plantita que da suficiente grano, entonces comenzaron a cultivarlo, y el arroz, como ustedes saben, es un gran emisor de metano. Entonces, ¿por qué? Porque es un cultivo que se genera con aguas inundadas, o sea, el suelo inundado, tiene que ser medio arcilloso para que se... ¿Y por qué el arroz se cultiva así en suelo inundado? Porque también se podría cultivar en cultivos comunes y corrientes. Que parece que jala mucha hierba mala. Entonces, cuando tú ya cultivas con suelo totalmente inundado, ocurre que la hierba mala no puede crecer. Entonces evitas ese asunto. Entonces ya no crece hierba mala, el arroz crece bien, pero genera un montón de emisiones de metano por la degradación anaerobia. Entonces justo ocurre eso. Hace 5.000 años, una sale disparado de metano hacia arriba y rompe con el ciclo natural de todos los últimos ciclos interglaciales que han habido. Entonces, pequeño detalle, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, la tendencia natural hubiera sido que para el inicio de la era industrial el CO2 debió estar en 240 ppm y no 280. Y el metano debería haber estado en 450 ppb y está en 700. O sea, es así, el metano ha sido mucho más violento en la subida, casi el 80% más alto. Entonces bien fuerte la subida de metano, mientras que CO2 una ligera subida, pero una subida. Totalmente fuera normal, pero subida. Bueno, acá eso no vale la pena, porque estamos viendo qué periodo, el área de bronce, hierro. Entonces miren los ciclos solares que ha habido, en este caso mayormente la excentricidad, que es la que más influye. Entonces la excentricidad, por ejemplo, picos de máximos y mínimos, y justo coincide con el metano. Fuerte. Entonces, ¿y por qué coincide? Porque cuando tú tienes una zona muy fría y se calienta, entonces esta zona que se calienta todo el planeta y se calienta también la zona de permafrost. Entonces genera emisiones por la degradación anaerobia de permafrost. Entonces el ciclo natural es que suba cuando hay picos máximos. Bueno, a la hora que se enfría ya hay mínimo. Pero acá lo que importa es el pico máximo. Entonces, máximo.
hasta que llegamos ahora, el último ciclo. Estaba bajando y de repente, pum, se disparó. Entonces esa disparada no hay otra explicación más que los cultivos chinos. O sea, el arroz en China. Pero lógico que China siempre ha sido una región altamente densa en términos de gente. Entonces, lógico, cuánta área habrán estado cultivando, que simplemente aquí parece que no sale, así, hay bastante área en China que está siendo cultivada. Entonces, lógico, se ha elevado el metano mucho más allá de lo esperado. Entonces, se ha disparado casi 80% de lo que debería ser. Entonces, degradación ambiental y colapso de sociedades antiguas. Entonces, otro caso. Tenemos un caso bien, vamos a hablar de 2, 3 casos, para que vean que el hombre no es tan inocuo. Rapa Nui. Rapa Nui, o sea, la isla de Pascua. Esta isla pertenece a Chile, está en el medio del Océano Pacífico, no tanto en medio, ¿no? Un tercio entre Australia y Chile. Entonces, pero pertenece a Chile. Entonces, esta isla era tropical. Un alumno una vez fue con su mamá. Se consiguieron de un vuelo, se fueron a Santiago y de Santiago agarraron un vuelo hasta Rapa Nui. Y mostró fotos pues, de Rapa Nui. Bien, bacán. Yo tengo oportunidad por mi madre que me voy para allá, aunque sea unos días. El asunto es que es un lugar bien interesante. No hay manera que pueda aguantar vida, tiene que haber un montón de inputs para que mantenga eso. Es una isla en realidad turística histórica. Entonces, interesante. La isla es chiquita, como cerca de 1 kilómetro, tiene pues máximo de 10 kilómetros de largo. Era tropical con un montón de bosques. Entonces, como se ve en la imagen de la derecha, entonces esa zona oscurita era zona de bosques. Entonces tiene un pico que es este de acá. Entonces, todo bosque hasta que llegue el hombre. ¿Cómo habrán llegado? No tengo idea. Toda la gente se pregunta cómo diablos llegaron ahí. Porque se imaginan navegar pues en botes por el medio del Pacífico. O sea, miren, supongamos que vengan de los orígenes de Australia o donde sea. Tiene que haberlo llevado a la corriente, pero hay que ser bien bravo para meterse al mar así a la guerra. Porque ahí lo más probable es que te pierdas y primero el problema del agua. ¿Cómo vas a hacer para conseguir agua? Porque agua de mar no puedes tomar. Entonces tendrías que esperar que haya lluvia y o sea, capturar agua y lluvia para tomar de ahí. Tendrías que tener pues unas lanzas para pescar lo que encuentres y te la comes crudo. Entonces es bien complicado meterse al mar a hacer esa gracia. Es bien, bien recios. Pero bueno, el hecho es que llegaron. Entonces llegaron acá a la isla y ni bien llegaron comenzaron a deforestar. ¿Por qué? Porque la madera se utiliza para casas, para bote, para combustible, para todo. El arroz si genera metano, su humedad, el estilo abundante lo hace muy qué. A ver, espérate un segundo, no lo puedo leer. Un segundo. Dependiendo qué humedales, ¿ah? Hay humedales que fijan, por ejemplo, bofedales altoandinos, que son materia orgánica ya muy estable. Eso no emite mucho metano, en realidad casi no emite. Lo que pasa es que tú tienes que el permafrost, en general, bueno, el arroz, como tiene a diferencia de un sitio muy frío, el arroz, al igual que el permafrost, por ejemplo, el permafrost no genera metano porque está congelado. Una vez que se deshiela, hay microorganismos que entran ahí y comienzan a degradar la materia orgánica de manera anaerobia. El arroz es un cultivo que tienes agua, pero es agua. O sea, los microorganismos pueden entrar ahí y generar una degradación anaerobia de la materia biológica. Un bofedal, dependiendo del tipo de bofedal, puede generar o no generar emisiones. Pero los altoandinos, por ejemplo, fijan más que nada un poco por la temperatura y la materia orgánica que está en una forma estable. Eso es otra cosa. Aquí no tienes microorganismos que te vayan a degradar eso. Mientras que lo que tienes es un pantano, por ejemplo, tipo tropical a nivel de Luisiana en Estados Unidos, o el arroz, es que tienes materia orgánica sí disponible, entonces sí, ahí sí degrada. Por ejemplo, tú chequeas los pantanos que a nivel del sur de Estados Unidos y si mueves el suelo huele a podrido. ¿Por qué? Porque esos humedales hay microorganismos que comienzan a degradar anaerobiamente y botan también derivados a sufrir todo lo demás. Esa es la diferencia mayormente. Son diferentes circunstancias. ¿Más claro, Diego? Sí, profe. Ya. Ok, entonces tenemos acá que el hombre sigue ampliando su territorio, comienza a generar más comunidades, hasta que llega un momento que no hay nada, ya no hay nada que cortar.
Entonces, ese detalle se dieron cuenta en la Edad Media, cuando en la Edad Media cada feudo tenía un bosque determinado, tenía sus límites, pero un bosque determinado era mayormente bosque, hasta que la demanda de recursos comenzó a hacer que se aproximen en las otras fronteras. Entonces comenzaba a controlar el uso de sus recursos, en este caso mayormente era madera, y fue una cosa bastante drástica en varias partes, en varios condados europeos, varios sitios. ¿Por qué? Porque si se acababa el recurso que era la madera, ya no iban a tener con qué sobrevivir. Entonces tuvieron que controlarlo. Pero en este caso, en la isla de Pascua, por ejemplo, no controlaron nada, consumieron todo hasta que se acabó. Dicen por ahí unos estudios recientes que parece que ha sido una combinación entre el uso directo del hombre, por un lado, y habían ratas que habían llegado con ellos y las ratas comenzaron también a comer las raíces. Entonces parece que ha sido una combinación de ambos factores. Profe, Dime. que justamente recuerdo haber visto de que también teorías respecto a su uso de madera, porque te recuerdas que también se usaban, tenían los moais y se preguntaban cómo podían, justamente al ser estructuras tan grandes, cómo los movían. Y se Claro, como era. especulaba que usaban la madera como una plataforma así rodante para Claro. moverlos. Sí, claro, pero una vez que ya deja de mover el icono, se puede decir, o la estatua de piedra, definitivamente que la madera no la van a dejar ahí. La cortan y se la llevan para convertirlo en combustible o de repente cualquier otra cosa. Pero sí utilizaban eso casi seguro para mover tamañas rocas, son gigantescas. Es un hecho, eso sí. Pero vamos a la cuestión de fondo que es que se acabó la madera. Yo sé que esos iconos también en parte de la teoría dice, o las teorías, dicen que lo construyeron para qué, para llamar a que se mejore lo que está ocurriendo, un poco llamar a los dioses de alguna manera, pero ahí si no te ayudas tampoco te ayuda a nadie. Y simplemente no pudieron arreglar nada y cuando llegaron los ingleses, parece que hubo varios problemas internos muy feos, encontraron una serie de aborígenes medios muertos de hambre, que comían ratas y raíces y cosas así, pero no había muchos ya. Parece que de alguna manera ha colapsado la sociedad y los sobrevivientes han sobrevivido de cualquier manera. Entonces, un poco lo que a pequeña escala podría pasar con la Tierra y seguimos dándole ese mal uso de los recursos. Y aquí no hay nada que hacer, o sea, no tiene nada que ver los sistemas económicos en general, somos demasiados. Ese es el fondo del asunto, somos demasiados. Estamos, aunque cada uno se convirtiera en un fakir, ya no hay manera de manejar la cosa como está. Yo creo que estamos a un mal camino. No sé qué tiempo pasará antes de que el sistema ya nos diga, hasta aquí nomás llegaron ustedes, pero que la cosa no va a estar bonita, no va a estar bonita. Puede ser en 50 años como puede ser en 100 o 150, pero que nos va a llegar, nos va a llegar. Eso es cantado. Entonces, sí, difícilmente controlaremos eso. Vamos a ver cómo evoluciona la Tierra, porque en realidad la Tierra va a estar igual. Nosotros somos una especie de más que está acá, o sea, somos temporales totalmente. No es que el ser humano desaparezca, aparecerán otras especies. De repente aparecerán millones de años de especies comunes y corrientes, perros, gatos, elefantes y todo lo demás gracias. El hombre desapareció y estos tipos seguirán dando vueltas por ahí. Hasta que también ellos desaparecerán y aparecerán nuevas especies, una vez que haya otra disposición continental, otros climas. Sí, en la vida es así. O sea, los individuos en realidad no importan mucho, importa la supervivencia de la vida per se. Ok, un poco crudo, ¿no? Pero más o menos así la historia. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pruebas hay en la zona esta de Rapa Nui de que ocurrió todo eso que estamos hablando? Primero, acá en el sedimento, lo que es charcoal es carbón vegetal. O sea, como que he agarrado madera, le he hecho un proceso que lo convierte en carbón vegetal. Entonces, estos residuos de charco o de carbón vegetal, no había nada antes. Y de repente, en el periodo que ya llega el ser humano, aparecen grandes cantidades hasta que de repente ya baja, baja, baja. ¿Por qué? Porque ya no hay madera. Y esto igual ocurre con la materia orgánica en suelo. Si yo deforesto, la materia orgánica va bajando. Zonas afectadas por deforestación, la materia orgánica va disminuyendo fuertemente, de casi 90 y pico a 100% que tenía. Ahora tienes 65, 70, baja una fuertemente. Queda un poco lógico, pero la bajada es muy fuerte. Y esto de la susceptibilidad magnética en realidad es cuando un suelo no lo mueves, tiene una susceptibilidad magnética en un nivel X. Aquí, por ejemplo, unidades de susceptibilidad que tienen más o menos 2, no pasa nada, porque no lo muevo. Ya cuando comienza el movimiento de suelos, lo alteras. Entonces es lo que indica, ¿no?
Entonces, eso indica alteración del suelo, hay movimiento del suelo. Entonces, nada más, pero los tres, de todas maneras, parámetros coinciden. Desde que llegue el hombre se alteró fuertemente. Y aquí, por ejemplo, en términos de planta, primero el carbón vegetal, llega el hombre y comienza a aparecer gran cantidad de carbón vegetal hasta que desaparece, digamos, la madera. Y aquí, un cambio entre la parte de hierbas o herbáceas y arbóreas. Entonces, antes eran especies mayormente arbóreas. Llega el hombre y comienza a desaparecer rápidamente las arbóreas y comienza a aparecer un montón de semillas de lo que son las plantas herbáceas. Profe. Dime. Sí, justamente recuerdo haber mucho visto y resulta que una especie endémica era el toromiro o taramiro, que parece que es la única especie conocida que aún todavía existe. Que dice que cuando la ¿Dónde? Ahí. ¿Ah? Ahí te refieres tú, en la isla. Sí, una especie endémica. Ya. Y cuando la recolectaron solo quedaba como 2 árboles nomás en un cráter volcánico. Todo demás había desaparecido. Qué buena. ¿Esa idea de la lectura? No, ¿Segunda lectura? era más bien de un documental que vi respecto a eso hace tiempo. Pero recuerdo Ya. el nombre de la planta. Si tienes el link, sería bacán. Ah, Pero yo no sabía que había quedado un par de árboles. Qué locura que no los haya encontrado. O sea, por eso, estaba en un cráter volcánico, poco Claro. accesible. Justamente por eso estaba protegido de los vientos y la erosión debido a la deforestación. Qué buena. Pero suerte lo he dicho, ¿no? Suerte. Entonces, pero sí, el hecho es que de lo que es un medio mayormente arbóreo, se convirtió en un medio mayormente herbáceo. Bueno, yo he visto las fotos de la chiquita esta, y uno también puede ver por internet fotos, no ves un mugroso árbol en toda la isla. Posiblemente en la cátedra este volcánico no vas a ver un solo árbol. Nada, totalmente depredado y ves pura pastura. Entonces, nada que ver. Otro caso tenemos en el caso de la deforestación y minería en el antiguo Chipre. Pero creo que esto lo dejamos para el martes. ¿Qué les parece? Podríamos pasar la hora. Entonces dejamos esto para el martes. Pues ya nos falta mucho, en realidad acabamos rápido y vamos a seguir con la siguiente, que es sistemas hidrográficos, ríos y todo lo demás. Ok, chicos, entonces nos abandono acá, que tenga un buen fin de semana y mañana a celebrar con la familia pues el Día del Padre. Y nada, descansen hasta el lunes. Gracias, Chao, que tengan profesor. buen fin de semana. Gracias, profe, cuídese. Chao, Nos vemos, profe. chicos. Gracias, profesor.